Hola, bueno, si bien ya nos conocemos, mi nombre es José Luis Mainieri, me vuelvo a presentar. Yo soy profesor de Historia, egresado de Joaquín B. González, y voy a ser su profesor en la materia Panorama Geopolítico Universal. La idea de estos videos que voy a tratar de acercarles en este tiempo, en estos tiempos tan complicados, ¿sí? Consiste en que podamos retomar aquellas ideas principales, ¿sí?, de la materia y, bueno, entender que si bien esto no reemplaza a los textos, nos sirve, espero, les sirva de ayuda. La materia es cuatrimestral y tiene 4 unidades. En este momento nos encontramos transitando la primera unidad y comenzando la segunda. La primera unidad, que ya la pudimos abordar mediante las clases virtuales, trabaja básicamente la cuestión etimológica de la materia, los conceptos que nos van a servir de herramienta para las próximas unidades. El primer texto que trabajamos es el texto de Sánchez Barreto. Luego trabajamos el texto adaptado por el licenciado Roberto Damín. Luego vimos a Peter Taylor. Y por último vimos a Font, un resumen de Font. Así que bueno, vamos a comenzar ahora a trabajar al Sánchez Barreto, que nos hace un recorrido por la geopolítica a lo largo de la historia. La idea es poder abordar estos conceptos que son importantes en Sánchez Barreto porque nos explican cómo la geopolítica se fue reformulando. Así que bueno, arrancamos por ese primer texto. Sánchez Barreto lo primero que nos va a proponer en las ideas principales que vamos a retomar del texto es que la geopolítica, o mejor dicho, la geografía, va a estar reformulada dependiendo de cada corriente ideológica y de cada época. Es decir, la geografía va a estar condicionada por los momentos históricos y por las corrientes ideológicas de cada época. Por eso él nos propone primero los antecedentes históricos de cada época. Va a arrancar en el siglo XIX, ¿sí?, con Carl Ritter. ¿Sí? Ritter nos va a decir que la geografía va a estar básicamente asociada a las ciencias que van a utilizar a la misma. Es decir, todas las ciencias se van a servir de la geografía. ¿Esto qué quiere decir? Que la geografía no es autónoma, no tiene protagonismo, sino que el protagonismo se la dan básicamente las otras ciencias cuando la utilizan. Es la geografía como una herramienta utilizable. También la geografía en relación a la naturaleza y a los hombres. Ese sería básicamente, mejor dicho, sería la primer corriente, la de Carl Ritter del siglo XIX, en relación a la geografía. Vamos a tener 3 corrientes más. La corriente de Ratzel, la corriente de Mackinder y después la corriente de Haushofer. Bueno, seguimos con la segunda teoría, es la teoría de Ratzel, en el siglo XX. Ratzel nos va a hablar de una teoría conocida como determinismo geográfico. ¿Qué quiere decir esto? Determinismo geográfico significa que el medio es el que condiciona la actividad humana. Por ende, lo que está haciendo Ratzel es poner en primer lugar, básicamente, al medio físico, condicionando las relaciones humanas. Por ende, también podemos decir que para esta teoría las relaciones sociales no son importantes. Deja de lado lo que pasa en la sociedad y pone en primer plano al medio físico para darle importancia a la geografía. Seguimos con la tercera teoría. La tercera teoría es la de Mackinder. ¿Sí? Mackinder es un británico, también del siglo XX, que nos va a explicar la teoría de la región cardinal. Él va a poner como centro de la geografía en esta ubicación espacial, ¿sí?, que tiene que ver con el centro y el norte de Europa, ¿sí?, y de Asia también. ¿Por qué? Porque dicen que estas regiones son las que concentran el poder político. Y van a concentrar el poder político por 2 razones. La primera, su aislamiento geográfico, el lugar donde se encuentran. Y la segunda, por las riquezas naturales que tienen. Como crítica a Mackinder, obviamente lo que no nos está contando Mackinder es que esas riquezas naturales se deben a justamente la explotación que han hecho las grandes potencias europeas, ¿sí?, sobre continentes como el africano o el americano. Esta riqueza se debe a la explotación de estas regiones. Esa sería la tercera. Nos queda la última, la de Haushofer. Haushofer se va a servir justamente de Ratzel y va a elaborar una teoría que ahora vamos a explicar. Bueno, seguimos con Haushofer. ¿Sí? Haushofer lo ubicamos contextualmente a mitad del siglo XX. Haushofer, para empezar, vamos a aclarar,
fue geógrafo y general, ¿sí?, del ejército alemán. Era, geográficamente hablando, la mano derecha de Hitler, ¿sí? Bueno, con todo lo que esto implica, Haushofer va a utilizar teorías pseudocientíficas para justificar el expansionismo alemán, ¿sí? Se va a servir de Ratzel, va a utilizar a Ratzel sobre todo para explicar una teoría, la teoría del espacio vital, que sería esta supuesta necesidad que tiene un país, ¿sí?, de expandirse y de conquistar otros territorios para lograr la autosuficiencia. Bien, habiendo abordado las 4 teorías, ¿sí?, ahora vamos a hablar un poco de geopolítica en la posmodernidad. Como bien sabemos, luego de la Segunda Guerra Mundial, nosotros tuvimos un periodo que llegó hasta la caída del muro de Berlín, o el desarme de la URSS, finales de los años 80, ¿sí?, que se conoce como Guerra Fría. Esta Guerra Fría que enfrentó dos modelos económicos, podríamos así llamarlos, ¿sí?, el modelo comunista de la URSS o el modelo capitalista de Estados Unidos. En esta etapa, la geopolítica como ciencia sigue teniendo los mismos parámetros, en esto de la conquista, el posicionamiento. Es una etapa en la Guerra Fría, durante la Guerra Fría, donde tenemos grandes movimientos de independencia, procesos de descolonización, pero luego de la Guerra Fría, el concepto de geopolítica debe de resignificarse, por varios motivos, ¿sí?, los cuales voy a enumerar ahora. Estos puntos están relacionados básicamente con 3 aspectos importantes. Producto del cambio en el sistema capitalista, que está relacionado más al neoliberalismo, a la aparición de empresas, de multinacionales, hechos que se dieron también luego de la crisis del petróleo en el año 73, un cambio en el sistema capitalista. Y, como bien decía, son puntos importantes. Por ejemplo, el eje comercial, que empieza a ser más importante que el militar, ¿sí? Por otro lado, lo militar, a su vez, es reemplazado por lo económico. Ya no hablamos en términos de geopolítica, sino que empezamos a hablar en términos de geoeconomía, ¿sí? Y por otro lado, podemos empezar a hablar, ¿sí?, del espacio geográfico más relacionado con lo tecnológico, más relacionado con estos cambios a nivel tecnología que van a estar por sobre la geopolítica. Entonces, lo comercial, por un lado, muy importante, por otro lado, lo económico, ¿sí?, y por otro lado, el espacio relacionado a lo técnico, a lo tecnológico, a estos cambios en la relación tecnología que antes no se estaban dando. Por eso ya en esta etapa empezamos a hablar de geoeconomía más que de geopolítica. Este es el gran cambio que nos ofrece la posmodernidad y el fin de la Guerra Fría. Para cerrar el texto, me pareció interesante leerles una cita textual, ¿sí?, que resume esta idea de cambio. En un mundo de movilidad y velocidad, globalizado, informatizado, la geopolítica parece anticuada y fuera de lugar. Las tecnologías informáticas son una estaca al corazón de la geopolítica. Con esto cerramos el texto de Sánchez Barreto.